Bueno, ahí primeramente saludar a los que no había saludado y a los que están viendo el video. Entonces, para la clase de hoy vamos a continuar viendo un poco la parte de ondas electromagnéticas este, que no habíamos terminado de ver. Ya eso estaba en el material de la cátedra. Entonces, supongo que ya lo vieron ahí por encimita. Entonces, como para repasar un poco más y hacer un par de ejercicios. Ok, entonces empezamos acá y recordar un poco algunas cosas, compañeros, que toda onda electromagnética, ¿verdad? Toda onda electromagnética, yo la puedo ver como una onda espacio-temporal. Entonces, la ecuación de la onda es y de x, t, ¿verdad? Para una posición y un tiempo determinado de, de la onda, va a tener una amplitud por el coseno de kx menos omega t, si esta se dirige hacia la derecha. ¿Qué pasaba si se dirigía hacia la izquierda? Compañeros. Se sumó. ¿Perdón? Se sumó. Sí, sería kx más omega t. Donde recordemos que k es el número de onda, x es la posición, omega es la frecuencia angular o la velocidad angular de la onda y t es el tiempo en el que queremos averiguar las cosas. ¿Ok? Y que para encontrar k, nosotros lo podemos encontrar como 2pi entre la longitud de onda. Y para encontrar omega era 2pi por la frecuencia. ¿Ok? Y que la velocidad de la onda, nosotros la podemos sacar como la longitud de onda multiplicado por la frecuencia. Y si estamos en el vacío, esta velocidad corresponde a c, que es la velocidad de la luz en el vacío, o la velocidad de las ondas electromagnéticas en el vacío. ¿Ok? Que nosotros lo podemos simplificar como 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Entonces esas son como algunas cosillas que ahí me parece que yo les había hablado un poco de la energía. Me parece que fue en este grupo la semana pasada. Pero esa parte de la energía del fotón individual, esos son temas de física 4, entonces hoy no me voy a meter mucho con eso. ¿Ok? Recordar que la fuente de luz va a emitir ondas en todas direcciones. ¿Ok? Entonces es una fuente isométrica, si no me equivoco con la palabra. Entonces significa que manda igual cantidad de ondas en todas direcciones hacia bueno, de forma de esfera. Entonces eso para que lo tengan en cuenta. Recordar también que para el campo eléctrico y para el campo magnético, ellos dos tienen que ser perpendiculares entre sí y además son perpendiculares a la dirección de propagación de la onda. Importante, si hacemos el producto cruz del campo eléctrico, o sea, abrimos la mano
en la dirección del campo eléctrico y la cerramos en la dirección del campo magnético, ¿ok? Entonces el dedo gordo nos va a apuntar la dirección de propagación de la onda, o sea, hacia dónde se mueve esa onda. Después, otras cosas importantes es que el campo eléctrico es igual a la velocidad de la luz o la velocidad de la onda en el medio por el campo magnético. Ujú. De repasos de lo que habíamos encontrado, creo que eso era, ¿verdad? Y la otra consecuencia era que la velocidad de la luz era 1 entre la raíz de mu sub 0 por epsilon sub 0. Que si lo queremos ver en otro medio, entonces la velocidad a la cual se mueve es 1 entre la raíz de mu por epsilon. ¿Ok? Esas son un poco algunas de las cosillas que tenemos por acá. Y, profe, perdón. Sí, Es que me retrasé yo con la tarea, de hecho, tengo que ponerme el día, pero en este caso, esos valores de mu sub 0 y epsilon sub 0 son permeabilidad magnética al vacío y permitividad eléctrica al vacío. correcto. Ok, perfecto, gracias. Entonces, bueno, aquí tenemos un poco lo que les estaba hablando. Y si lo queremos ver en forma vectorial, siempre dirigimos en alguno de los ejes para que sea más simple. Entonces, por eso lo dirigimos en Y, en J o en K. Ajustamos nuestros, ¿cómo es que se llama? Ajustamos nuestros, ¿cómo es? Nuestros ejes de coordenadas para que coincidan con las direcciones del campo eléctrico y del campo magnético. ¿Ok? Eso es un poco lo que habíamos visto. Igual acá. Si se dirige hacia la izquierda, entonces ya les había hablado de este más. Y básicamente por ahí es por donde vamos. Ok, esto también ya se los había hablado, que en caso de que no se encuentre en el vacío, entonces la velocidad va a ser menor a la velocidad de la luz porque por lo general, porque siempre la constante eléctrica y la constante magnética son mayores que 1. Entonces la velocidad es mayor a la velocidad de la luz. Y aquí sí hay una cosa importante. Compañeros, que esto va a ser no para ahorita, sino para uno de los temas que sigue. El índice de refracción de la luz va a ser igual a la velocidad de la luz en el vacío entre la velocidad. En otras palabras, n va a ser esta expresión de acá. Bueno, en realidad va a ser 1 entre raíz de la constante eléctrica por la constante magnética para una frecuencia dada. ¿Ok? Entonces esa expresión sí es importante que la tengan ahí en sus notas. Ah, bueno, aquí está el índice de refracción de la luz, que para que lo tengan ahí en cuenta. Ok, vamos a terminar un poco de ver de ver la parte de teoría, que espero
en un par de minutos verla. Y después volvemos a ¿cómo es? Volvemos y hacemos ejercicio ya propiamente de esto. ¿Les parece? Sí, bro. Sí. Ok, entonces voy a quitar un poco el video para agregar el chat y los participantes. Ok. Entonces, ustedes se acuerdan que nosotros habíamos visto un poco la densidad de energía que teníamos en el solenoide. Creo que fue que lo habíamos encontrado. ¿Se acuerdan de esto, compañeros? Sí, bro. Sí, que habíamos visto que era que únicamente dependía entonces del campo magnético. Por lo tanto, la densidad de energía es 1 entre 2 mu sub 0 por el campo magnético. Ay, disculpen. Dale. Por el campo magnético al cuadrado. Esa era la densidad de energía que podíamos almacenar o la energía por unidad de volumen que teníamos en un campo magnético. Disculpen un segundo. Ok, entonces esa era la cantidad, la densidad de energía o energía por unidad de volumen. En el caso del campo eléctrico era algo parecido. Entonces la densidad de energía es 1/2 de epsilon sub 0 por el campo eléctrico al cuadrado. ¿Ok? Por lo tanto, yo puedo ver el campo magnético como el campo eléctrico entre C. En otras palabras, esto va a ser, habíamos dicho que C era 1 entre raíz de epsilon sub 0 por mu sub 0, ¿cierto? Compañeros. Sí, bro. Por lo tanto, si yo cambio este V en esta ecuación acá, entonces me va a quedar E cuadrado entre C cuadrado. O sea, esta expresión de este cuadrito me va a quedar epsilon sub 0 al elevarlo al cuadrado por mu sub 0 por E cuadrado entre 2 mu sub 0. ¿Cierto? Compañeros. Sí, bro. Por lo tanto, vean que el mu sub 0 se me va y me queda exactamente igual a esta otra expresión. Entonces, si yo quiero calcular la densidad de energía o la energía por unidad de volumen que lleva una onda electromagnética, simplemente multiplico epsilon sub 0 por el campo eléctrico al cuadrado. O, análogamente, yo lo puedo hacer como B cuadrado entre mu sub 0. Cualquiera de estas dos expresiones me tiene que dar exactamente el mismo valor. ¿Está claro?
cómo calcular la energía. Esta no es, mucho ojo con esto, para que cuando lleguen a física 4 no se les confunda, aquellos que vayan a llevar física 4. Esto no es la energía de cada fotón. ¿Ok? Esta es la energía del conjunto de ondas, de todas las ondas juntas que está emitiendo nuestra fuente. ¿Ok? Porque, por ejemplo, un bombillo, un bombillo cuando está encendido, no va a emitir un fotón. Emite millones de millones de millones de fotones por segundo. ¿Ok? Ahí se puede calcular cuántos fotones está emitiendo. Así exactamente la cantidad, conociendo un poco o digamos, dividiendo la energía total por unidad de dividiendo la energía total por la energía de cada fotón individual. Entonces, esa es la forma de calcular un aproximado de cuántos fotones está emitiendo. ¿Estamos, compañeros? ¿Me siguen con esto? Profe, sí, usted dijo la total entre cada fotón, ¿verdad? Dividiendo. Sí, pero Ok. digamos, eso no es parte de este curso, en realidad. No, Es, no, era por curiosidad porque, digamos, y así se puede extrapolar cuando le preguntan cuántos números y le dan cantidades de energía, digo yo, no sé. sí, En cualquier función, digamos, no solo los fotones. sí, digamos, eso se puede calcular así. Entonces, como les digo, esto más que todo es ya material de física 4, porque ahí ya se ve la cuantización y se ve un poco la mecánica cuántica y esas cosas. Entonces se pueden analizar ya fotones individuales. Pero sí, digamos, si es por un hecho de curiosidad, les puedo decir o les puedo recordar que la energía de un fotón, ¿verdad? Es la constante de Planck por la frecuencia. Esa va a ser la energía que va a tener un solo fotón. Y esas energías siempre están cuantizadas. Entonces yo nada más puedo tener una n cantidad de fotones. Ese sería para n fotones, sería multiplicar esa energía por n. Entonces, esta n es la cantidad de fotones que tengo en total. ¿Ok? Entonces, eso es algo que pueden ver ahí. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Como esa cantidad de energía es energía por unidad de volumen, si yo lo multiplico por un volumen determinado, puedo saber la energía que hay en ese volumen específico. ¿Me siguen? Compañeros. Perdón, profe, ¿puede repetir? Ok. Esta U es la densidad de energía. Entonces es la energía por unidad de volumen. Si yo lo multiplico por un volumen determinado, puedo encontrar la energía total de los fotones.
Entonces, esto ya va más a la forma de medición de esa energía. Por lo tanto, si yo tengo aquí un detector, muchas veces son redondos, otras veces son cuadrados, etcétera. Entonces tengo aquí el aparato que es un detector, ¿verdad? Yo puedo ver el área que está haciendo el área que se observa. Por lo tanto, si yo aquí tengo un bombillo, si aquí tengo un bombillo y este está emitiendo fotones, entonces, si yo lo alejo lo suficiente, los fotones van a llegar casi perpendiculares o prácticamente perpendiculares a ese punto. Si lo alejo una distancia bastante adecuada. ¿Me siguen, compañeros? Sí, profe. Sí. Entonces, no sé si se preguntan ustedes, si aquí estoy hablando de volumen, ¿por qué mi pantalla es plana? Aquí yo les estoy hablando de área, mientras que aquí yo les estoy hablando de volumen. ¿No se preguntan eso? Compañeros. O las compañeras que están viendo el video. Ok, compañeros, ¿se preguntan algo de eso? Pero sí, de hecho, pero no es porque se proyecta que este, esa misma área, digamos, o sea, se proyecta mientras avanza el tiempo. ¿Correcto? Por eso Entonces, en el tiempo de recolección, el tiempo que yo tarde recolectándolo, ya sea un nanosegundo, o ya sea un segundo, o sea un minuto, o lo que sea, yo ahí estoy midiendo. Entonces, el volumen, ahí podría estar midiendo el volumen de todas esas ondas que llegan, porque aquí tengo un área determinada y aquí yo puedo ver la distancia, que como les dije, las ondas viajan a una velocidad constante. Entonces la distancia yo la puedo ver como velocidad por tiempo. Que si estamos hablando que yo lo estoy midiendo en el vacío, esa velocidad sería la velocidad de la luz en el vacío. Si yo lo estoy midiendo en el aire, sería la velocidad de la luz en el aire. Que prácticamente la velocidad de la luz en el aire es prácticamente igual a la velocidad de la luz en el vacío, porque el índice de refracción es 1,000 algo. O sea, lo puedo redondear a 1. Entonces, si quiero tener cálculos rápidos. Ok, si quiero tener cálculos muy precisos, sí tengo que usar la velocidad de la luz en el aire. Entonces, de esa manera, yo puedo encontrar cuánta energía tengo, cuánta energía estoy midiendo en total. ¿Me siguen? Compañeros. Entonces, aquí yo voy a indicar ¿cómo es que se llama?
una nueva cantidad física, que esta es sumamente importante, que se conoce con el nombre del vector de Poynting. ¿Y qué es el vector de Poynting? El vector de Poynting es la cantidad de energía que yo estoy midiendo por unidad de área por unidad de tiempo. ¿Ok? Por lo tanto, si le quitamos aquí el área y le quitamos el tiempo, entonces nos queda que el vector de Poynting o la magnitud del vector de Poynting es epsilon sub 0 por la velocidad de la luz por el campo eléctrico al cuadrado. O el campo eléctrico por el campo magnético entre mu sub 0. Cualquiera de las dos expresiones es correcta. ¿Me siguen? ¿Compañeros? Sí, profe. Sí. Entonces, como es energía por unidad de tiempo, esos son watt. Y por unidad de área, entonces sería watt por metro cuadrado o julios por segundo metro cuadrado. ¿Ok? Y este entonces es un vector que va en la misma dirección de la propagación de las ondas electromagnéticas. Este vector de Poynting entonces lleva la misma dirección de las ondas electromagnéticas. Por lo tanto, si yo lo quiero ver como un vector, ese vector sería el campo eléctrico producto cruz campo magnético entre mu sub 0. ¿Ok? ¿Estamos claros, compañeros? Sí, profe. Sí. Entonces, el vector de Poynting siempre va a llevar la misma dirección de el, ¿cómo es que se llama? Siempre va a llevar la misma dirección del campo eléctrico y, perdón, de la onda electromagnética, o sea, va a ser perpendicular al campo eléctrico y al campo magnético. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí si quieren, voy a explicarles de una vez esto otro. Por lo tanto, si yo quiero saber la potencia que tiene esa onda electromagnética, o sea, la potencia sería la, la cantidad de energía por unidad de tiempo. Entonces, simplemente yo voy a multiplicar ese vector de Poynting por el área que nosotros tengamos. Eso lo vamos a hacer en un área cerrada. Entonces, por eso el vector de Poynting, la potencia, sería el producto punto del vector de Poynting con el área. ¿Ok? Eso nada más para que lo tengan ahí. Y ahora sí, vamos a lo siguiente. Entonces, si yo quiero calcular esa magnitud del vector de Poynting en un tiempo y en una posición determinada, sería el campo eléctrico máximo, ¿ok? Acuérdense ustedes que el campo eléctrico era, el vector campo eléctrico era el campo eléctrico máximo que yo puedo tener o la amplitud de la onda, ¿verdad? Por el coseno de kx
menos omega t. ¿Ok? Y el campo magnético, yo lo podría ver como el campo magnético máximo por el coseno de kx menos omega t. ¿Ok? Ahí, bueno, en la dirección que sea. Y esto si la onda se mueve en el eje X. Si la onda se mueve en el eje Y, o si la dirección de la onda es en el eje Y, esta X la cambiamos por una Y. O si la dirección de la onda es en el eje Z, esta X la cambiamos por una Z. Ahí lo vamos a... Eso es como algo que hay que tener un poquito de cuidado, ¿verdad? Cuando se está trabajando. Por lo tanto, si yo hago campo eléctrico por campo magnético entre mu sub 0, sería dividirlo entre el coseno cuadrado de kx menos omega t. ¿Ok? Entonces, analicemos un poquito la forma de las ondas que vamos a tener. El campo eléctrico va a tener una onda de tipo coseno. ¿Cómo era la gráfica del coseno? Empieza en 1, va disminuyendo, va aumentando, va disminuyendo, etc. Y siempre está entre -1 y 1. ¿Cierto? Compañeros. Esta es la función coseno. ¿Me siguen? Sí, profe. ¿Cuál era la función coseno cuadrado? ¿Cuál será entonces la función coseno cuadrado? Compañeros. Profe, creo que es igual, pero ¿qué son dos, no? No, porque vea que es elevado al cuadrado. Ah, ok. O sea, todos los números negativos se van a volver positivos. ¿Ok? Entonces la función coseno cuadrado va entre 0 y 1. ¿Me siguen? Compañeros. Sí, profe. ¿Seguros? Sí, profe. Ok. Entonces, básicamente, nosotros si vemos, digamos, si vemos una luz, por lo general esa luz va de 0, de -1 a 1,
constantemente, básicamente, teniendo una frecuencia del orden de 10 a la 14 Hz. ¿Qué significa eso? Que cuando ustedes ven la luz del bombillo, esa luz está parpadeando. ¿Me siguen? Se va la luz, vuelve la luz, se va la luz, vuelve la luz, se va la luz, vuelve la luz. Eso es lo que observan. Bueno, uno no lo percibe, profe. Ok, en realidad eso es lo que está pasando. Pero como dice el compañero, uno no la va a percibir porque ese toque de apagarse y encenderse, apagarse y encenderse, apagarse y encenderse, lo hacen 10 a la 14 veces en un segundo. O sea, prácticamente uno lo que ve no es ni el valor máximo de la luz, ni tampoco ve el cero. Uno por lo general lo que estaría observando es el valor medio de esa luz. Lo que hace nuestro cerebro para analizar eso es agarrar e integrar todos esos máximos y mínimos y promediar eso. Entonces, esa intensidad que nosotros percibimos o que nosotros vemos es en realidad con respecto al vector de Poynting medio, que es el promedio de eso. Entonces, ¿cuál es el promedio de un coseno cuadrado? Promedio de un coseno cuadrado, Un medio, profe. un medio. Ahí lo podemos calcular matemáticamente, etcétera, etcétera, pero básicamente vamos a llegar a que eso es un medio. ¿Ok? Entonces, el vector de Poynting medio, que es en realidad el que nosotros estamos observando, es el campo eléctrico máximo por el campo magnético máximo entre 2 mu sub 0. ¿Ok? Y eso, ese vector de Poynting medio, es lo que se conoce como la intensidad de la onda. O sea, qué tan intensa es la luz tiene que ver con ese vector de Poynting promedio que estamos viendo. ¿Ok? Entonces el campo eléctrico máximo al cuadrado entre 2 mu sub 0 por la velocidad de la luz. Esa es la intensidad de la onda electromagnética que nosotros estamos observando. Y la intensidad es la potencia entre área. ¿Ok? Por lo tanto, yo les puedo dar la intensidad y les empiezo a preguntar todas las demás cosas. Y esa es un poco la idea de lo que tienen que trabajar acá. Conocer un poco esas relaciones que existen entre las diferentes cosas. Entonces, ¿cómo van con esto? Compañeros. ¿Cómo van viendo esto?
Muy complicado, más o menos. Muchas fórmulas. Por lo menos esa última parte sí está como un poquillo complicada, pero ¿Hay alguna duda con esto último del vector de Poynting? Profe, para quedar como claro, usted dijo que la intensidad es como lo que nosotros percibimos, o sea, como lo que logramos ver. Exacto. Esa cantidad de energía por unidad de área, que sería el área de nuestras pupilas, ¿verdad? Que son los detectores de luz en este caso. Por unidad de tiempo, eso se conoce como la intensidad. Si llegan muchísimas ondas, básicamente nosotros estaríamos, se saturan nuestros ojos y por eso nos quedamos, ¿verdad? Casi ciegos cuando vemos una luz demasiado intensa. ¿Ok? Más o menos ese es el funcionamiento de un luxómetro, profe. Sí, ese es exactamente el funcionamiento. Ok, gracias. Y así es como nos sirven esas cosas. Entonces, ¿qué quieren? ¿Que nos vamos directo a ejercicios o quieren un receso antes de irnos a ejercicios? Pero yo siento que un receso antes de los ejercicios estaría bien. Si no, ya después sería como cortar Ok. tal vez el rollo. Bueno, entonces voy a poner esto y vamos a un receso y después, espero que hayan ido apuntando las formulitas ahí en algún lado. Esa ficha con fórmulas. Y entonces vamos a irlas utilizando poco a poco. Ok, entonces vamos a empezar con el receso. Ok, continuamos entonces. Y si quieren, vamos a hacer algunos ejercicios. Vamos a ver por acá. Por acá tengo algunos ejercicios que podemos ir haciendo. Entonces, si quieren, hagamos el 31-31. ¿Les parece? Compañeros, para que recordemos algunas formulillas que habíamos visto. Entonces, estamos haciendo este. Y nos dice, el rango de la longitud de onda de la luz visible en el aire va de 400 nanómetros a 700 nanómetros. Entonces, ¿cuál es el rango de frecuencia? Por lo tanto, para 400 nanómetros, este corresponde a una frecuencia de ¿cuánto? Recordando la fórmula, teníamos que la velocidad de la luz es igual a la longitud de onda por la frecuencia. Entonces, ¿cuál sería la frecuencia en ese caso? Sería la velocidad de la luz, 3 por 10 a la 8, entre 400 por 10 a la menos 9, que son los metros, que sería pasarlo a metros. Y eso nos da 7,5 por 10 a la 14
Hz. ¿Me siguen? Profe, perdón. ¿Cómo fue que calculó la frecuencia? Perdón? Ah, yo sé que la velocidad de la luz es la longitud de onda por la frecuencia. Ah, ok. Entonces la frecuencia es la velocidad de la luz entre la longitud de onda. Nada más que hay que pasar a metros esa longitud de onda. ¿Verdad? Si es por 10 a la 9, entonces sí, eso es nanómetros por 10 a la menos 9. Sí, Sí, profe. Nada más, ¿cuánto era el valor promediado de ese? Perdón. 3 por 10 a la 8. Perfecto, gracias. ¿Verdad? Entonces, a mucha gente no le gusta usarlo porque eso es más allá de la velocidad de la luz. Entonces, conceptualmente no está muy bien. Pero más fácil de aprenderse ese numerito. Ok, y en 700 nanómetros, ¿cuánto le da? Eh, 4,29 por 10 a la 14 hercios. 4,29 por 10 a la 14. Por eso les estaba diciendo ahora que básicamente la luz va de máximo a mínimo aproximadamente 10 a la 14 veces por segundo. ¿Ok? Si quiere, vamos al siguiente. Dice aquí, una fuente de luz monocromática. ¿Saben lo que significa monocromática? Compañeros. ¿De un solo tono? Correcto. Que tiene una sola longitud de onda. Que lambda es constante. Entonces dicen que emite 1,5 watt de potencia electromagnética. Nos dan entonces el valor de la potencia. De manera uniforme en todas las direcciones. Encuentra el vector de Poynting en un punto situado en cada una de las siguientes ubicaciones. Hagamos solo la primera. Ya las demás se hacen igual. ¿Ok? Entonces ya nos dan la potencia y nos dan una posición. Entonces, ¿cómo se imaginan ustedes esto?
Esto es lo siguiente. Tengo la fuente de luz, emite ondas en todas direcciones. ¿Ok? Entonces nos dicen, una fuente de luz monocromática emite 1,5 watts de potencia electromagnética de manera uniforme en todas las direcciones. Aquí, más que el valor del vector de Poynting, sería encontrar, en lugar de encontrar el vector de Poynting, lo que vamos a encontrar es la magnitud del vector de Poynting. ¿Ok? Entonces, si esa potencia se emite en todas direcciones, ¿qué va a pasar si yo me sitúo a una cierta distancia? Digamos a 30 centímetros. ¿Cuál va a ser el vector de Poynting aquí? Compañeros. Vean que como emite en todas direcciones, esto se me forma una esfera. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí. Entonces, si uno quiere encontrar esa magnitud del vector de Poynting en un punto determinado, uno sabe que el vector de Poynting promedio es igual a la intensidad de la onda. Y la intensidad es la potencia que se emite en un área determinada. ¿Me siguen? Sí, profe. Por lo tanto, vean que la potencia va a ser la misma si estoy en la fuente, si estoy a 10 centímetros o si estoy a un metro o lo que sea. Pero la intensidad es diferente. En realidad, la intensidad depende del área. En otras palabras, va a ser el 1,5 watt entre el área. ¿Y cuál es el área que tengo a 0,30 metros de la fuente? El área sería 4pi por el radio al cuadrado. Entonces, ¿cuánto me da el vector de Poynting medio? Profe, perdón. ¿Cuál fórmula de área estamos usando ahorita? Vea que aquí yo lo puedo encerrar en un círculo para que cualquier punto tenga en un círculo, en una esfera.
para que cualquier punto de la esfera esté a 0,30 metros de la fuente. Pero entonces, esa área que se está diciendo ahí abajo, digamos, Ajá. se trata como área, pero, o sea, debería ser un volumen. No, ¿cuál es el área de la esfera? ¿Cuál Ah, es ok, el sí. área? Sí, perdón, estaba pensando en como le dije antes, en volumen, entonces estoy equivocado. Sí, es 4pi r al cuadrado. Ajá. El volumen de la esfera es 4/3 de pi por r al cubo. Y eso me da 1,33 watts por metro cuadrado. Ese es el valor del vector de Poynting en cualquier punto de esa esfera. ¿Me siguen? Compañeros. Sí, profe. Sí. Pero ese es el vector de Poynting medio. ¿Cuál es el vector de Poynting total? Compañeros. ¿Cuál sería el vector de Poynting total? ¿Santiago? Pero no estoy seguro. ¿Víctor? Profe, no sé, no usa el volumen, no, estoy equivocado. ¿Mauricio? ¿Esteban? Profe, perdón, tuve que levantar un momento. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es el vector de Poynting total? Mm, no sabría decirle, profe, disculpe. 2,66. Acuérdense que es el doble. Por el coseno cuadrado de kx menos omega t. Ese es el vector de Poynting total. ¿Ok? Entonces, el vector de Poynting total va a ir entre 0 y 2,66. Porque acuérdense
que el vector de Poynting medio es la mitad del vector de Poynting máximo. ¿Se acuerdan de eso? Sí, profe. Sí. Aquí me imagino que en este ejercicio lo que quisieron pedir es este. Ok. Vamos con el siguiente. Suponga que las cargas en una antena de dipolo oscilan lentamente a una razón de 1 ciclo por segundo y que la antena irradia ondas electromagnéticas en una región del espacio. Si alguien mide el campo magnético que varía con el tiempo en la región, encuentra que su máximo es 1 militeslas. Entonces, ¿cuál es el campo eléctrico máximo en la región en unidades de voltios por metro? ¿Cuál es el periodo de oscilación de las cargas? ¿Y cuál es la magnitud del vector de Poynting? ¿Qué hacemos ahí? Vamos a suponer que, que después de la antena está el vacío. Ok. Entonces, ¿qué podríamos hacer ahí? Compañeros. ¿Alguien? Bueno, vamos a ir empezando. ¿Cuál es el campo eléctrico máximo? ¿Cuánto sería E máximo? A este le vamos a calcular más cosas. No solo lo que piden. ¿Cómo encontraríamos el campo eléctrico máximo? Se multiplica C por B máximo. Excelente. Entonces, ¿cuánto sería ese campo eléctrico máximo? Sería 3 por 10 a la 5 voltios por metro. ¿Ok? C es 3 por 10 a la 8 multiplicado por 1 por 10 a la menos 3, obtengo el valor. ¿Y eso en qué unidades? ¿En voltios por metro o en newton por coulomb? ¿Cuál de las dos unidades uso? Compañeros. Sería voltios por metro.
En realidad puede ser cualquiera de las dos unidades. Acuérdense que ambas unidades son equivalentes. ¿Me siguen? Sí, profe. Ahora, ¿cuál es el periodo de oscilación de las cargas? Vea que aquí, ¿qué nos están dando? Pues sería la frecuencia, ¿no? La frecuencia. Entonces, el periodo sería 1 entre la frecuencia, que como es un ciclo, entonces sería 1 segundo. ¿Cuál es la magnitud del vector de Poynting? ¿Cuánto es ese? Puede ser E por B entre mu sub 0. E por B entre mu sub 0. O, bueno, calculémoslo así. E por B entre mu sub 0. Y esto sería 3 por 10 a la 5 por 1 por 10 a la menos 3. Entonces sería 3 por 10 a la 2 entre 4pi mu sub 0 era 4pi por 10 a la menos 7. Ese era mu sub 0, me parece. Hasta donde me acuerdo, sí, profe. Sí, sí es, profe. Ujú. ¿Y eso cuánto da? A mí me dio 238,7 por 10 a la 6. ¿Cómo? 238,7 por 10 a la 6. Entonces, megawatt por metro cuadrado. Profe, a mí me dio por 10 a la 8, no sé. Ah, le dio 2,38 por 10 a la 8. A mí sí, por 10 a la 8. Ah, sí, pero vea que aquí el compañero está diciendo 238. Ah, ok, ok. Sí, Ya lo vi, sí. sí, entonces voy a jugar un poco con esas unidades. El por 10 a la 6 me interesa porque ahí podemos usar megas. O podríamos decir 0,238 gigawatt por metro cuadrado. Entonces, ¿cuáles podrían ser, suponiendo que la onda viaja en la dirección Y positiva? Entonces, viaja
en Y positivo. ¿Cuáles podrían ser los posibles valores del del vector campo eléctrico y vector campo magnético y vector de Poynting en ese caso? Demos posibles valores. ¿Ok? Entonces, ¿quién sería acá? ¿Quién sería omega? Ok, omega, ¿cómo lo sacamos? Dos pi por la frecuencia, o sea, serían 2pi. ¿Quién sería lambda? Compañeros. ¿Cuál sería la longitud de onda? Si estamos en el vacío. ¿Alguien? C entre la frecuencia. Excelente. O sea, serían 3 por 10 a la 8 metros. Y serían, entonces, omega sería en radianes por segundo. Entonces, como lambda es 3 por 10 a la 8 metros, K sería 2pi entre lambda, que eso sería, ¿cuánto es 2pi entre 3 por 10 a la 8? Perdón. De manera general, K es omega entre lambda. O es siempre 2pi. Es que no sé. ¿Cómo? Omega entre lambda. Digamos, ahorita en este momento es que no sé cuál es la fórmula para calcular K. En este momento no recuerdo. Yo 2pi estoy viendo entre que, lambda. ok, siempre es 2pi entre lambda. Es que como en este Sí. caso calza con omega, no me queda claro. Ya. Gracias. Si es 2pi entre lambda, y eso me da 2,09 por 10 a la menos 8 radianes por metro. ¿Me siguen? Compañeros. Sí, profe. Ok, entonces, si viaja en Y positivo, ¿cuáles productos cruz me pueden dar Y positivo? E cruz B me tiene que dar en J. Entonces, ¿cuáles productos cruz puedo hacer para que me den en J? Eh, Si E viaja en K, vamos a hacer aquí
Entonces, I, J, K. Entonces, K cruz I K cruz I me da J positivo, ¿cierto? Compañeros. También puede ser menos K cruz I menos K cruz menos I me da J positivo, ¿cierto? También puede ser I cruz menos K. I cruz menos K me da J positivo, ¿cierto? O menos I cruz K también me da J positivo, ¿cierto? Compañeros. Pero perdón, entonces ¿en qué casos daría J negativo? En menos K cruz I, K cruz menos I, menos I cruz K, o, bueno, I cruz K, o menos I cruz menos K. En esos valores daría J negativo. Ok. Entonces hay 4 combinaciones. Podemos usar cualquiera de ellas. Entonces podríamos decir, ok, el campo eléctrico, el vector campo eléctrico sería el campo eléctrico máximo eh, por el coseno de Kx como va hacia el eje positivo sería menos omega t. ¿Y en qué dirección quieren poner el campo eléctrico? Ay, perdón, aquí no es Kx, porque sería la dirección en la que se mueve la onda electromagnética. Entonces sería Y. ¿Me siguen? Sí, pues. Sí. ¿En qué dirección iría entonces? ¿Cuál quieren ponerle? ¿Cuál de las 4 que encontramos le quieren poner al campo eléctrico? Voy a ponerle en menos K. ¿Y el campo magnético cuál sería? El vector campo magnético.
Vector campo magnético sería 1 por 10 a la menos 3 por el coseno de kx menos omega t ¿en qué dirección? Tendría que ser en menos i para que el producto cruz de E con B me dé en J. ¿Está claro? Compañeros. ¿Y cuál sería el vector de Poynting? Compañeros. Igual este es en voltios metro. Eso sería en teslas. Y este sería, voy a ponerlo así, megawatt por metro cuadrado por el coseno cuadrado de 2,09 por 10 a la menos 8 y menos 2pi por el tiempo en J. ¿Entendieron eso último? Compañeros, ¿cómo escribir los vectores de campo eléctrico, campo magnético y vector de Poynting? Sí, profe. Ahí la única parte que hay que tener cuidado es a la dirección del vector nada más. Ok. Y ahora, ¿cuál es la intensidad? ¿Cuál es la intensidad de esa onda? Profe, una pregunta. Sí. Ahí donde puso el 2,09 por 18, ¿por qué le pone el y en todo, digamos? No hay confusión con los de vector, los unitarios. No, porque Dentro del paréntesis, hacia dónde se mueve. y positivo. Correcto. ¿Me sigue? Sí, profe. ¿Y ese y positivo, lo daban en el ejercicio? ¿O fue Sí, por sí, se lo sacó? tendrían que dar. Ok. Aquí yo por eso puse viaja en el eje Y positivo. Eso es como para que no les quede que siempre es X ahí. Como para alterárselo un poquito. ¿Víctor? Ok, ya ahora sí, sí me quedó claro. Es en lugar del X, ya ahora sí. Sí. Y si les digo que viaja en Z, entonces aquí tendríamos que poner un Z y tendríamos que ver cuáles productos de ellos dos me dan para que queden K. ¿Está claro? Sí, profe, y ahora sí. Ok, ¿cuál es la intensidad de esa onda electromagnética?
Compañeros. ¿Cuál sería la intensidad de esa onda electromagnética? Profe, puede ser ¿Perdón? E máximo por B máximo entre 2 mu sub 0. Ok, y si lo quieren sacar más rápido, más fácil, El vector puente medio. es igual al vector de Poynting medio. O sea, el vector de Poynting máximo entre 2. ¿Ok? Esa sería la intensidad de la onda. Y si les quiero preguntar cuánta energía por segundo estaría midiendo un detector de 1 metro. ¿Cuánta energía por segundo estaría midiendo un detector con un área de 1 metro cuadrado? ¿Cómo sería eso? Entonces, la energía por unidad de área o la energía total sería la intensidad por el área entre el tiempo. Ah, no, para ver, no. Intensidad por el área por el tiempo. Entonces ahí puedo encontrar cuánta energía se tendría o podríamos estar obteniendo. Digamos, todas estas cosas las podríamos usar en un panel solar para ver energías. ¿Qué? ¿Cómo van Profesor, viendo esto? profe, esa energía serían joules. Esa energía sería en joules, ¿correcto? Y la intensidad mantiene los megawatts por metro cuadrado. Bueno, habría que pasar. Si aquí tengo megas, entonces la intensidad serían megajulios. No, Eso no, va a me depender de refería las ahí unidades que tengamos. nada más al dividir esa intensidad entre dos, igual mantenía la unidad, ¿verdad? ¿Correcto? Ok, ok. Ok. ¿Qué les pareció este otro ejercicio? Bastante bien, profe, muy completo. Ve, entonces lo que los van a poner es a jugar un poco con esas fórmulas. Por lo general. Ir viendo algunas de estas cosas. Ve, aquí le dan la intensidad, le dan cantidad de tiempo, entonces se puede calcular la energía. Entonces aquí le dan el diámetro de la antena satelital.
Y con eso se pueden obtener el resto de las cosas. Aquí le dan un campo eléctrico y le piden la... Ah, bueno, hagamos este, 20. Que está bonito, que está rápido. Que ya nos queda poco tiempo. Entonces dice, una onda electromagnética tiene un campo eléctrico dado por esto. Entonces, ¿cuál es la longitud de onda y la frecuencia de la onda? ¿Cómo sacamos eso? Compañeros. Profe, de la K podríamos despejar este lambda. Ok. Sabemos que K es 2pi entre lambda. Entonces, si lo despejamos, me queda que lambda sería 2pi entre K. Y la frecuencia la podríamos sacar como C entre lambda o la podríamos sacar como omega, ¿verdad? Que es este valor que nos dan acá. Omega entre 2pi. Profe, una pregunta. El Sí, hecho de que ahí esté en seno no cambia nada. nada. Perfecto. Gracias. Lo que cambia, ¿qué es? Que yo les había hablado del ángulo de fase la vez pasada. Ese ángulo de fase es pi medios. ¿Y cuál sería el campo magnético? $2,55 entre C. ¿Lo ven, compañeros? Profe, perdón, ¿podría repetirlo ahí un segundo? El campo magnético sería el campo eléctrico entre C. Acuérdense de la expresión que E es igual a C por B. Ok, perfecto. Gracias. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería el campo magnético total? El vector campo magnético. Sería 200. Ay, sorry, que me equivoqué. Vi 200. Ahí es 225. Entonces sería 225. No 2,55. No sé de dónde lo saqué. Sería 225 entre C por el seno de todo lo que hay en ese paréntesis. ¿Me siguen, compañeros? Sí, profe. ¿Y en qué dirección iría?
¿Qué dirección dicen ustedes que va ese campo magnético? Profe, y no sé, no me dicen el de pointing, entonces yo creo que podría ir en cualquiera. No. ¿En qué dirección va la onda? Z, Entonces, ¿en qué dirección debería ir B? en J. En J positivo. Porque I cruz J me da K positivo. Y yo sé que va hacia K positivo porque aquí tengo un menos. Y tengo una Z. Entonces ese sería el vector campo magnético. Profe, una pregunta, nada más. Sí. Ahí en el valor de K dice 0.077 metros a la menos 1. Ajá. Eso es algo a tomar en consideración. Es que no sé, no había visto el metros elevado a la menos 1 hasta el momento. O es Sí, únicamente ese es el valor del número de onda. Está acá. Ok, entonces la unidad de K es metros a la menos 1, digamos. En realidad no me gusta ese valor que están usando de K. A mí no me gusta usarlo así. A mí me gusta usarlo radianes por metro. Ok, sí, ese tiene Porque más sentido. si no, no se podría sumar estas dos cosas. No tendrían, por análisis dimensional, eso está mal en el libro. De donde saqué ese problema. Ok, perfecto. Es un Gracias, error profe. que ese libro tiene. ¿Alguna otra pregunta? Compañeros, ¿alguna otra pregunta al respecto? No, profe, por el momento no. Ok. Víctor, ¿le quedó claro? Profe, sí, ese toque de producto cruz para sacar que era en J, no lo hubiera llegado, yo creo. No. Es que sacar las direcciones de esa ecuación no lo había mencionado, sí. Sí, yo les había dicho varias veces. Sí, sí, pero ya el problema, no sé, me hubieran votado seguramente, no lo hubiera llegado. Ya. Por eso les dije, hagamos este último, aunque sea, no lleguemos a las soluciones finales, sino nada más como la parte más importante de ahí. Está bien, profe, sí, Ujú. gracias. Mauricio, ¿cómo va con esto? Santiago, ¿cómo va Sí, con el quiz? parte bien, nada más que siento que son como muchas fórmulas y hay que tener mucho cuidado con eso. Ujú.
sea, son como muchas formas de llegar a una respuesta y muchas combinaciones posibles. Sí, digamos, hay muchas formas diferentes de llegarle a la misma respuesta. Eso sí es cierto. Y ustedes pueden usar la que consideren más sencilla a la hora de calcular las cosas. Por eso les dije, para este quiz del viernes, esperaría bastantes cienes. Entonces, como para que nada más, repasando los videos y haciendo un par de cosillas ahí, viendo las dudas, creo que está para un 100 este examen corto. ¿O cómo lo consideran? Pero habría que hacer varios ejercicios y practicar por aparte para ver, nada más. Ujú. Sí, sí, entendieron bien la materia, entonces no hay nada diferente a lo que hayamos hecho que le puedan poner. La única diferencia que les pueden poner es que en lugar de estar en el vacío, estemos en algún otro medio. Entonces, en lugar de usar la velocidad de la luz en el vacío, estaríamos utilizando la velocidad de la luz en el medio en el que estemos. Pero ese valor, bueno, normalmente se lo darían a uno, ¿no? Sí, les darían o la velocidad de la luz o les darían las constantes dieléctricas o constantes magnéticas en las que estemos. Ok, sí, perfecto. Sí, no, pero no está tan pegado al techo. Pues nada más ahí practicar entre sí. Sí, sí, exacto. Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, entonces me voy despidiendo del video, de los que están viendo el video y